Grabación. Quiero recordar dos cosas inicialmente. Lo primero que quiero recordar es, o bueno, quiero preguntarles es, ¿qué es, qué es una función continua? A ver, cuéntenme, ¿qué es una función continua? A ver, los escucho. Una en la cual no se repitan los puntos. No, no, no es función. O sea, usted tal cual como lo está diciendo, eso no es función, porque no es que una función no puede repetir puntos. Por eso, que no se repitan los puntos. No, y tampoco, de pronto usted está hablando de la función, que una función sea inyectiva. Por ejemplo, esto, ¿usted está hablando de algo así? Sí, No, esto no es una función esto se llama una función que no es inyectiva. No es inyectiva. O uno a uno. Profe, que no tiene saltos o que, como decir una línea. ¿Y qué significa que no tenga saltos? Que no tenga interrupciones. ¿Y qué significa que no tenga interrupciones? Que no tenga indeterminación. ¿Qué significa que no tenga indeterminaciones? Pues que vaya de un punto A a un punto B, ¿no? ¿Cómo así? Cuando tiene un único elemento, profe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, pues es algo así como, digamos, cuando uno traza una línea sin levantar el lápiz, ¿sí? Esa es una función continua que no tiene interrupciones. Listo. Bueno, ¿y qué hace que no tenga interrupciones? Listo, esa se la compro. Esa sí se la compro. Entonces voy de aquí un punto A a un punto B y entonces pues la trazo, ¿no? Entonces la trazo y pues que sí, que pues el trazo es único, digamos. O sea, usted no levantó el lápiz del papel. ¿Qué significa que no levantó el lápiz del papel? Que es un trazo continuo. ¿Cómo? Que no hubo ningún. No, Que no tuvo no. que hacer dos trazos. ¿Y qué significa que no tuvo que hacer dos trazos? Sí, que es un trazo continuo, Por eso, ¿y que eso no qué se, significa? que es constante, ¿no? No, Que no, Que no entonces, tiene, porque x que al no tiene cuadrado, por ejemplo, es puntos, continuo que y no no es tiene puntos constante. abiertos dentro de la. ¿Y qué significa que no tenga puntos abiertos? Pues, o sea, por ejemplo, que la línea puede estar abajo y la otra línea puede estar arriba, pero tiene puntos abiertos y pues, O sea, usted está hablando de este caso. Espérenme a ver si le entiendo lo que me quiere decir. O sea, usted está hablando de algo así. ¿Sí? sí, profe. Listo. Esa función, ¿por qué no es continua? ¿No es por los límites, profe? porque tiene varios intervalos y diferentes límites, sí. Entonces, ¿qué tienen que ver los límites aquí? ¿Por qué los límites? ¿Por qué nombran la palabra límite? ¿Qué tienen que ver ahí los límites? El límite sería el punto C, porque al punto C se acerca una línea por la derecha y otra por la izquierda. No, eso sí es falso. Yo me estoy acercando a C, ¿sí o no? Entonces ya hay una parte ahí, listo. Entonces está bien. Voy a darles ahí la anotación. Listo. O sea, usted dice, me acerco a C.
¿Y qué pasa cuando me acerco a C? ¿Qué pasa cuando me acerco a C? Pues por un lado no lo toma y por el otro sí. Por un lado no lo tomo y por el otro sí. Listo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, entonces, listo. Que por el un lado lo tomo y por el otro sí. Entonces voy a llamar a esto L y a este número de aquí lo voy a llamar M. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo me acerco por la derecha? Tiende a L Da L, ¿sí o no? y por la izquierda tiende a M. M, ¿listo? Bueno, entonces tenemos esas cosas. ¿Qué pasa con L y M? Son distintos, ¿sí o no? O sea, L y M son distintos, o sea que el límite es distinto. Entonces ya con eso ya puedo decir que la función es discontinua. Sí, profe, por eso podría terminar esto. Listo, listo. ¿Es la única forma para que una función sea discontinua? No. ¿Qué puede pasar para que la función sea discontinua? ¿Qué otra cosa puede pasar para que la función no sea continua? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, es en lo que estamos pensando. Bueno, Bueno, profe, no tiene nada que ver, pues que digamos que en un punto está cerrado y el otro está abierto. no por eso. Entonces de pronto voy a hacer esto. Gráficamente se diría que es discontinua justamente por eso, porque hay un puntico abierto y un puntico cerrado. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Esa función es continua? ¿Esa función que pinté ahí abajo es continua? No, profe, no. En ¿Por el qué no? círculo hay como que se nota como Uy, no le entiendo nada. ¿Por qué? cosas. O sea, ¿es continua o no es continua? Pues aparentemente no. Como que aparentemente, esto no es de apariencia, hermano, esto es matemáticas. Pues, para mí es Profe, pues, continua, profe, sí, profe, pues para mí porque tampoco es continua. está teniendo el mismo valor. ¿Que sí o que O no? sea, sí, porque en el punto C tenderían al mismo valor tanto por la derecha como por la izquierda, a pesar de que esté abierto. Pero yo para pintar eso levanté el lápiz del papel. Donde hizo la bolita. Ah, entonces eso es continuo o no es continuo. Discontinuo. ¿Y qué está faltando? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Esa función es continua? Sí, porque tiene el punto cerrado arriba, ¿Seguro? pues sobre el punto C. No. No, profe, no es Pero continua. es que eso solo es un punto, o sea, no. Está definida, o sea, en el punto C está definida más arriba. ¿Y eso sirve para que sea continua o no? No, O sea, es discontinua. sí. Bueno, y hay alguien que dice que es continua, otro que dice que es discontinua. ¿A quién le creo? Yo no sé nada, yo soy un estudiante de cálculo diferencial. Entonces, ¿quién me resuelve la duda? ¿Qué le falta a esa función para que
¿O qué le falta o qué no le falta para que esa función sea continua? Pues para que sea una función, ese punto de arriba tendría que tener puntos cercanos también. No, eso sí no. Eso sí no necesariamente. Eso que está ahí es una función. Eso que está ahí sí es una función. O sea, eso sigue siendo función. La continuidad puede que no, pero eso es función. Y entonces, bueno, nos tocó devolvernos para cálculo diferencial. Entonces, pues por favor vayan cancelando y se van matriculando en el de diferencial. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo, man? ¿Ah? Para que sea continuo el punto de arriba no tiene que estar abierto. ¿Cómo así abierto? ¿Cómo así abierto? ¿Qué se refiere? La profesora es continua. Es porque tiene un límite ahí que está abierto. O sea, ¿es continua o no es continua? No, profe, no es continua. ¿Por qué? Para que fuera continua Porque tiene un límite. Tiene un límite ahí que está abierto. Listo, o sea, hay un límite. Pero ¿este límite existe o no existe? Sí existe. Sí existe y es el mismo, ¿sí o no? Sí, señor. Eso es claro. O sea, yo espero que eso sea claro. O sea, que cuando yo me acerque por acá, lo mismo que acercarme por acá y que el límite es el mismo. Pero esa función que está ahí es continua o no. No es continua porque No es continua, o sea, los profe. límites tienen que ir al mismo punto, ¿no? Por eso, O sea, entonces, los ¿qué le límites hace falta van al mismo punto, pero en el punto C es un valor diferente y por eso no entonces, es ¿qué le hace continua, ¿no? falta para volverla continua? Tendrían que ir al mismo punto que los límites por izquierda y por derecha, ¿no? Exactamente, eso, por fin. Eso es, o sea, aquí yo tengo que llenar el hueco. ¿Listo? Entonces, ahí hay tres condiciones. Ahí hay tres condiciones que están implícitas. La primera, que era obvia, pero pues tal vez no lo dije, es que f de c debe existir. O sea, si f de c no existe, ya pailas, o sea, eso ya no... Ya la Tiene función que ser es continua. cerrado por obligación. ¿Y qué significa que sea cerrado? Que es un límite por izquierda y por derecha. Listo, entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a c de f de x debe existir. ¿Y qué otra cosa debe pasar? ¿Qué otra cosa debe pasar? Que el límite para C cuando X se acerca por la izquierda y por la derecha debe ser igual ¿A qué? al punto. Al punto, al valor del punto, eso, o sea, que el límite... O sea, ojo, cuando yo ya digo que el límite exista, eso implica que por izquierda o por derecha dan el mismo valor, ¿no? Porque si no, no existe el límite. Entonces, ahí para hacer esa aclaración. Esto debe ser igual a f de c. ¿Listo? Esas son las tres condiciones para que una función sea continua. Ojo. Ojo porque esto ustedes ya lo sabían desde hace por lo menos 2 semestres. Entonces, ojo, esto es continuidad. Continuidad de una función. En varias variables es exactamente lo mismo. O sea, en varias variables, para que una función sea continua, pues deben ocurrir las tres cosas. Debe ocurrir f de la pareja o de la tripla, el límite debe existir y el límite debe ser igual al valor del punto. ¿Listo? Pasa lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Bien? Pero entonces, pues para definir si una función de varias variables es continua, pues nos toca aprender técnicas de límites, porque al fin y al cabo, pues verificar que f de c existe o no, pues eso es fácil. Lo importante es aprender a calcular los límites. ¿Bien? Para eso, pues, ahora sí entramos volvemos de nuevo a nuestras funciones de varias variables y vamos a entender las funciones de varias variables. Entonces, definición. Voy a escribir la definición de límite, ¿sí?
pero no se vayan a asustar y no me vayan por allá a demandar con el bienestar diciendo que les estoy poniendo, ay, nos están poniendo epsilon delta, sí, pero en la definición, definición de límite. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la definición de límite? La definición de límite es exactamente la misma, que dado epsilon mayor que 0 existe un delta tal que Entonces, bueno, entonces dado, entonces definición de límite, entonces sea u un abierto, una función y f una función definida en u. Diremos que f tiene límite en x, y si cuando, bueno, en realidad va a poner x sub 0 y sub 0, ¿sí? Para diferenciar en x sub 0, y sub 0. Si cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0, se cumple que dado epsilon mayor que 0, tal que dado epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si bueno, la distancia entre x sub 0, y sub 0 y xy es menor que delta, entonces la norma entre f de x y l es menor que epsilon. ¿Sí? Eso significa que el límite exista. ¿Listo? Y pues eso se va a notar de la siguiente manera, pues límite cuando xy tiende a x sub 0, y sub 0 de f de x es igual a l. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso gráficamente? Eso se entiende de la siguiente manera, mire. O sea, usted tiene aquí su función, o sea, tiene aquí el plano, ¿no? Porque estamos en el plano. X, Y, Z. Entonces, aquí está su f de x. Entonces, usted construye, bueno, f de x, y. ¿Sí? F de x, y. ¿Sí? Entonces, usted abre un intervalo aquí y resulta que por aquí usted tiene su función. ¿Listo? Entonces, f de x pues tiene su valor acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando yo me acerque acá, x sub 0, y sub 0, pasa que cuando yo me acerque acá, aquí hago un abierto, pasa que cuando yo me acerque acá, por cualquier lugar donde yo quiera acercarme, el límite va a existir si eso implica que yo me estoy acercando también al punto aquí en la función. O sea, si yo cuando me acerque por allá, si cuando yo me acerque a x sub 0, y sub 0, yo me estoy acercando al valor del punto, eso quiere decir que el límite existe. ¿Listo? Veámoslo gráficamente. Entonces, voy a abrir aquí un GeoGebra y voy a poner una figura que ya todo el mundo debe conocer, porque la vimos en la clase pasada. Es vista. Entonces, tengo acá, ¿no? Entonces x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿eso cómo se llama? ¿Eso que está ahí azul? ¿Cómo se llama eso? ¿Una elipsoide? No. ¿Cómo se llama eso? ¿Un hipérbole de una hoja? No. ¿Cómo se llama eso? No lo hagan adivinando.
Mire, ya voy a agrandarlo un poquito. ¿Cómo se llama eso? Una hiperboloide No. de una hoja. ¿Un cono elíptico? No. No Un puede paraboloide peritar. elíptico. Un paraboloide elíptico. Esto se llama un paraboloide elíptico. ¿Listo? Se llama paraboloide elíptico. Ojo con eso, hay que saber estas cosas cómo se llaman. Esto se llama un paraboloide elíptico. ¿Listo? ¿Por qué es un paraboloide elíptico? Porque en realidad aquí donde dice ax, y, usted lo reemplaza por z. Recuerda que z igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso es un paraboloide elíptico. ¿Listo? Ahora voy a hacer algo. Me voy a acercar al punto 0, 0. O sea, voy a acercarme al punto ahí 0, 0. ¿Listo? Entonces estoy cerca al punto 0, 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Miren. Voy a hacer lo siguiente. Es que aquí no puedo dibujar. Me voy a acercar por esta trayectoria. ¿Qué pasa cuando yo me acerco por esta trayectoria? ¿A dónde está tendiendo el valor de la función? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? O sea que Al eje Y. O al eje Y. Mire, espere. De pronto no me entienden lo que les estoy diciendo. Entonces, pues bueno, está bien. Puede ser que no me entiendan. Entonces, pues voy a intersectar esto con esto. Mire, esa curva que está ahí. Esa curva es y igual a x. ¿Listo? Mire, ¿qué pasa cuando yo me acerco por y igual a x? ¿A dónde está tendiendo? Cuando yo me acerque a 0, 0, ¿eso para dónde se va? Uy, gato, me asustó. ¿Eso para dónde va? cuando acerca 0 a 0, ¿no? Aquí a 0, ¿sí o no? A f de 0, 0 que es 0, ¿cierto? Por esta trayectoria y igual a x. ¿Qué pasa si yo me acerco por y igual a menos x? Miren, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que una parte de los puntos no está dentro del... Sucede lo mismo, profe. Pues sí, pero a mí me interesa lo que pasa alrededor de 0, 0. Todo puede estar tendiendo a 0. Todo está, sí. Y entonces, sí existe el límite. ¿de cuántas maneras me puedo acercar yo a 0, 0? De muchas. De infinitas maneras. Sí, porque tiene que rodear todo. Entonces, vean que, El listo. límite sí existe. Pero vean entonces qué pasa, o sea, miren que yo me puedo acercar por infinitas trayectorias, pero eso no me está determinando que el límite exista. ¿Cuándo yo puedo decir que ese límite existe? ¿Es el 0, 0? Sí. Bueno, pues cuando lo puedo decir, pues vamos a aprender las técnicas, ¿listo? Entonces, esto que hicimos aquí lo vamos a llamar acercarnos por trayectorias. ¿Qué significa acercarse por trayectorias? Tomar valores tomar valores para x y y convenientes que se acerquen al punto, que pasen por el punto y ver qué pasa con la función cuando nos acercamos por ese punto. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, primero vamos a salvar una gran familia de funciones que pues ya sabemos que el límite existe, como esa por ejemplo. Esa función que está ahí pues es un polinomio en varias variables. Sí, es un polinomio en x y y, porque al fin y al cabo pues eso es z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Eso es un polinomio en las variables x y y. Como es un polinomio en las variables x y y, pues entonces eso se va a comportar como, ahí llegando a las 10 y 35, eso se va a comportar como, esto es simplemente reemplazar el valor de la función, porque los polinomios son funciones continuas, ¿sí? Entonces pues vamos a sacar primero esa familia de funciones. Eso es con un teorema pequeñito. Y entonces, todo lo que sean polinomios, el límite existe.
¿Por qué? Pues lo pueden demostrar. ¿Sí? Les queda de tarea ahí. Si lo quieren ver, pues eso se puede demostrar con la definición. Uno puede demostrar que todos los polinomios son continuos. Listo, pero entonces vamos a sacar primero esa familia de funciones. Entonces, suponga que f de xy es un polinomio. Obviamente un polinomio en varias variables, ¿no? Es un polinomio en x y en y. Entonces, el límite cuando xy tienda a cualquier punto a, b de un polinomio va a ser igual a f del polinomio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso es lo siguiente. Que si usted tiene un polinomio de cualquier forma, si usted tiene un polinomio x al cubo más 5x cuadrado y cuadrado más 3xy, lo que sea un polinomio es esto. El límite cuando cualquier punto, o sea, el límite cuando yo me voy a acercar a este polinomio, es simplemente evaluar en el punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo me estoy acercando a A, B, pues entonces lo único que voy a hacer es reemplazar donde está X pongo A y donde está B pongo Y. ¿Listo? ¿Es claro eso o no? Señor. ¿Sí o no? ¿No puedo repetir, profe? O sea, usted tiene un polinomio. ¿Sí? Un polinomio en varias variables como este que está aquí. Si usted tiene un polinomio en varias variables, entonces pues si el valor de la función tiende a un punto cualquiera, usted lo único que va a hacer es reemplazar en el punto. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Esto se puede demostrar, ¿no? Pero entonces pues se nos va la clase ahí demostrando eso. Entonces pues no lo vamos a hacer. ¿Listo? Ahora, suponga que f de x, y es un cociente de polinomios. O sea, es p de xy sobre q de xy, donde P y Q son polinomios. Listo, o sea, yo tengo una división de polinomios. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa lo siguiente. Si esto es distinto de 0, si esto que está aquí es distinto de 0, no se preocupe. Porque eso, el límite va a existir y es simplemente evaluar. ¿Listo? Entonces, caso 1. Si Q de x, y es distinto de 0, entonces el límite cuando xy tienda a A, B de f, pues va a ser simplemente reemplazar. O sea, reemplazar en el polinomio de arriba y en el polinomio de abajo. ¿Por qué? Pues porque aquí no estoy dividiendo entre 0. ¿Sí? O sea, como aquí no estoy dividiendo entre 0, pues entonces yo puedo simplemente calcular el límite reemplazando y ya. ¿Listo? Señor. ¿Me entienden eso? Sí, porque si hubiera sido 0, pues todo se cancelaría. No, ojo, ya vamos para allá. Caso 2. Voy a ponerle caso 2A, pues. No, vamos a ponerle caso 2 y pues ahorita hacemos los dos casos que salen de ahí. Entonces, ¿qué pasa? El primer caso es que Q de A, B sea igual a 0 y P de A, B sea distinto de 0. Sí, o sea, que lo que está en el numerador, eso quiere decir que lo que está en el numerador
sea distinto de 0 y lo que está en el denominador sea 0. ¿Sí? Si eso pasa, o sea, si yo tengo en el numerador algo distinto de 0 y tengo en el denominador algo que es 0, entonces el límite no existe. Entonces, límite cuando XY tiende a A, B no existe. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿O no? Profe, pero ahí seguiría siendo un polinomio. Ojo, ojo, ya estamos en una función racional, o sea, la división no necesariamente es un polinomio, ¿sí? Pero entonces, o sea, si el numerador me da distinto de 0, entonces el límite no existe. ¿Listo? Y cuando el denominador me da 0. ¿Bien? Ya ahorita vemos los ejemplos, no se preocupe. O bueno, también uno lo puede entender todo desde la teoría, no para todo necesita ejemplos. Y B, pues ahí sí entra el problema, porque ¿qué pasa cuando los dos son 0? Si los dos son 0, el criterio no concluye. ¿Qué quiere decir eso? Que el criterio no concluya, pues que no sé si existe o no existe. Ahí sí ya me toca irme por otras técnicas. ¿Listo? Ejemplo. Pensemos en alguno de los siguientes límites. A ver, pensemos en el límite cuando XY tiende a 0, 0. Límite cuando XY, vamos a ponerlo así. Límite cuando XY tiende a 1, 2 de x cuadrado más y cuadrado sobre x a la 4 menos y a la 4. ¿Qué pasa con este límite? Entonces, según lo que acabamos de decir, ¿qué pasa con este límite? Estos son polinomios, ¿no? O sea, esto que está aquí es un polinomio y esto que está aquí pues también es un polinomio. Ojo, si hay un seno metido ahí, un coseno, un Euler, un e a la x, no sé qué una raíz, algo, eso ya no es un polinomio. Y como ya no es un polinomio, pues el criterio no nos sirve. Pero pues es el que primero vamos a mirar. ¿Qué pasa con ese? ¿Existe o no existe? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí existe. Porque abajo da un número diferente de 0. ¿Y arriba? También. Pero arriba también da diferente de 0. Sí, tiene también un número diferente de 0. Pues entonces el límite es simplemente reemplazar en el punto. Entonces, pues este límite va a ser igual a, pues poner 1 más 2 al cuadrado, que es 4, sobre 1 menos 2 a la 4, que 2 a la 4 es 16. Entonces, pues esto que está aquí es 5 sobre menos 15, que es lo mismo que 3 quintos, ¿no? Perdón, que un quinto. Un tercio es, un tercio. Un tercio negativo. ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿O no?
Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno. Entonces, pero ¿qué pasa si yo hago el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x cuadrado más y cuadrado sobre x a la 4 menos y a la 4? ¿Qué pasa si yo hago ese límite? Creo que no existe, profe, porque ahí nos daría 0. Y se supone que para ser un polinomio tiene que dar un número diferente a 0. No sería indefinido, o sea, como hasta ahora lo que hemos visto sería indefinido para nosotros porque ambos darían 0. Exactamente. No hay, el criterio no concluye. El criterio no concluye. Pero entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos ahí a morirnos? Ay, no, no sé si el límite existe. ¿Cómo hago para saber si ese límite existe o no existe? No, profe, ¿Qué hacemos? tengo que buscar otro medio. Entonces, ahí entra ¿Acercándome? el medio. No, L'Hopital no. L'Hopital no lo puse para ustedes de dos variables. Hasta el momento. Y no creo que lo vayamos a usar. No, eso L'Hopital quítelo de la cabeza. Eso era solo para hacer trampa ya en diferencial. En fin. ¿Qué es esto? Es un 0 sobre 0. ¿Listo? Y además no sabemos derivar. ¿Cómo se deriva eso? Yo por lo menos hasta el momento yo no sé cómo se deriva eso así. Bueno, en fin. Tengo un 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, para verificar qué pasa con un 0 sobre 0, hay muchas formas. La primera forma de uno atacar un 0 sobre 0 es el método de las trayectorias. Gente lo llama caminos. Hay gente que lo llama caminos, hay gente que lo llama trayectorias. Es lo mismo, ¿listo? Entonces, por el método de las trayectorias, ¿qué va a pasar? Cuando yo me voy por trayectorias, lo que yo busco es tumbar el límite. Sí, o sea, a mí no me van a interesar, a mí no me interesa buscar trayectorias que siempre me den el mismo valor, porque entonces eso no tiene sentido. O sea, el sentido de usar trayectorias es tumbar eso. Haga de cuenta que ese límite es el impostor. Entonces, pues usted tiene que descubrir al impostor, ¿sí? Entonces, pues, ¡pum! Dele por la cabeza. ¿Cómo? Pues bueno, entonces defina, por ejemplo, usted empieza a definir trayectorias para ver qué pasa con este límite. ¿Cómo lo hace? Fácil. Empiece por esta trayectoria. ¿Qué pasa si usted define a y igual a x? Si usted define a y igual a x, ¿qué pasa con ese límite? ¿Qué pasa con ese límite? ¿Podemos obtener un resultado diferente? O no sé. ¿Por qué? Bueno, si usted dice que si usted se va por y igual a x, o sea, usted toma esta trayectoria. ¿Qué significa tomar la trayectoria? Significa esto. O sea, significa que usted está alrededor del punto 0, 0. O sea, aquí está su punto 0, 0. Aquí está su punto 0, 0. Entonces usted se va a acercar a 0, 0. ¿Cómo se acerca a 0, 0? Pues yo elegí acercarme por la recta y igual a x. ¿Listo? O sea, si yo me acerco por y igual a x, pues entonces donde está y pongo x. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces yo siempre voy a indicar que lo que estoy haciendo es tomar y igual a x, y entonces esto se va a convertir en el límite cuando x tiende a 0 de, límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De x al cuadrado más x al cuadrado sobre x a la 4 menos x a la 4. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? ¿Cuánto le da este límite?
Cero no, profe. Ojo. Este límite, vea, este límite le da, esto que está aquí es lo mismo que escribir 2x a la 4. Da un número diferente de 0 arriba. Da un número diferente de 0 arriba. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0, que es de 2x a la 4 sobre 0. Pero acuérdate que ¿qué pasa con esto? Bueno, nos queda un 0 sobre 0. Y entonces... nos queda un límite aquí de un número, o mejor dicho, nos queda, perdón, ¿yo qué hice ahí? Esto es 2x al cuadrado. Bueno, en fin, podríamos mirar, podríamos observar que esto que está aquí es en realidad el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? De 2x al cuadrado sobre 0. Pero cuando yo me acerque a esta función, esta función no existe. ¿Sí? O sea, este límite no existe. ¿Listo? ¿Sí me entienden por qué no existe? Porque estoy dividiendo por 0. Y cuando yo divido por 0, o sea, la función no tiene sentido. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden lo que hice ahí o no? Profe, yo no entiendo la verdad casi. A ver, mire. Voy a dar esas trayectorias. Voy a dar la de y igual a x. ¿Cuál era la de y igual a x? ¿Esta? Ah, es esta. Entonces voy a tapar estos dos. Entonces, mire, usted tiene x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso lo divide entre x a la 4 menos y a la 4. Pero espere que esto me quedó mal escrito. Ahora sí, mire, vea. Es que mire qué es eso. Si ven, son como medios hiperboloides. Son como medios hiperboloides separados, ¿sí? O sea, no sé si me hacen entender. O sea, aquí hay un medio hiperboloide, aquí otro medio hiperboloide, aquí otro medio hiperboloide, y son hiperboloides de dos hojas. Sí, pero como invertidos. Entonces, mire, vea, si ve que cuando yo tomo la trayectoria y igual a x, cuando yo tomo la trayectoria y igual a x, ni siquiera la función está definida, pues ¿cómo va a existir ese límite? ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Más o menos, profe. ¿Cómo que más o menos? Vea, mire, si usted tiene esta función, ¿sí? Esta función, nos estamos acercando a 0, 0. ¿Listo? Nos estamos acercando a 0, 0. Cuando nos acercamos a 0, 0, pues entonces toca mirar qué pasa con la función, porque al fin y al cabo pues estamos mirando qué pasa con la función. Mire, si nos acercamos a 0, 0, vea lo que es la función. ¿Sí? Cuando nos acercamos a 0, 0, ni siquiera hay función ahí. Pero entonces si tomamos esta trayectoria, que esta trayectoria y igual a x, si definimos y igual a x, esta trayectoria ni siquiera pertenece al dominio de la función. ¿Sí me entiende? Entonces pues ni siquiera hay valor de la función en ese punto. Vea, mira, hasta se enlocó el GeoGebra. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Bueno, si no, pues entonces hay que repasar estas cosas de diferencial. ¿Listo? Porque este al fin y al cabo pues es un límite de diferencial. ¿Listo? ¿Me entienden la idea o no? Va a hacer otro Sí, ejemplo. profe, con los dos casos que nos dio, sí. Va a hacer otro ejemplo.
voy a hacer otro ejemplo de trayectorias. Después nos metemos con los otros que son más complicados, pero bueno. Por el momento tomemos uno por trayectorias. A ver. Límite cuando XY tiende, a 0, 0 de x por y sobre x cuadrado más y al cuadrado todo al cuadrado. ¿Qué pasa con ese límite? También da 0 sobre 0. Da 0 sobre 0, o sea que el criterio que habíamos tomado ahorita no sirve. Entonces hay que mirar cómo tumbar ese límite. Saber que no existe o ver de alguna manera que no existe. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Trayectorias. ¿Y qué trayectoria tomamos? Profe, siempre ¿Cómo? ¿Podemos tomar Podríamos la también misma de arriba tomar, de y igual a x? Nos tomemos y igual a x. Entonces, trayectoria y igual a x. Listo, entonces si tomo la trayectoria y igual a x, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con este límite? ¿En qué se convierte? Se convierte entonces igual, entonces tomando y igual a x. Ojo, esto siempre hay que escribirlo, ¿sí? O sea, tienen que escribir por qué están cambiando este límite. Entonces, estamos transformando esto a y igual a x. Y entonces si y es igual a x, pues ese límite que está ahí se nos va a convertir en límite cuando xy tiende a 0, 0. ¿De qué? De y igual a x. Entonces donde está y pongo x. Entonces va a quedar x al cuadrado dividido entre x al cuadrado más x al cuadrado todo al cuadrado. ¿Es claro eso? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces esto es lo mismo que el límite cuando xy tiende a... no, perdón, sí, el límite cuando x tiende a 0, porque ya lo reemplacé. Aquí es cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0. Aquí también es cuando x tiende a 0, ¿de qué? De x al cuadrado sobre... de x al cuadrado sobre 4x a la 4. ¿Sí o no? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Sí. Entonces, pues esto va a ser igual a ¿qué? Pues factorizamos, o bueno, no es necesario factorizar, pero bueno, les va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De x, ¿de qué? De 1 sobre 4x al cuadrado, ¿cierto? Porque divido entre x al cuadrado todo. ¿Sí o no? Y entonces pues esto que está aquí implica esto. ¿Para dónde se va? ¿En cuánto es este límite? Ese daría 1 sobre 0, o sea que no existe. Es una indeterminación. Eso va a infinito, o sea, no existe. ¿Listo? ¿Me entienden esto de las trayectorias? Bueno, no, yo creo que hay que hacer otro ejemplo. Profe, Cuénteme. ¿y siempre se va a tener que hacer esa igualación de y igual a x o se puede de otra manera? No, es que por eso quiero hacer otro ejemplo.
Que me estoy dando cuenta que todos estoy poniendo la misma trayectoria. Entonces no sirve. Ya lo tengo. Límite. Ya lo tengo. Ejemplo. Límite. Cuando XY tiende. Cuando XY tiende a 0, 0. Otra vez a 0, 0. De x al cuadrado y sobre x a la 4 más y al cuadrado. A ver, piensen en esa. ¿Qué pasa con ese límite? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué hacemos con ese límite? Bueno, entonces, hay muchas formas de acercarse a 0, 0, ¿no? Hay muchas formas de acercarse a 0, 0. ¿Sí? Entonces, pues una de las formas es la que estamos usando, ¿no? Entonces, y igual a x. ¿Sí? Puede tomar y igual a x. Y entonces, ¿qué pasa si tomamos y igual a x? Bueno, no quería tomar esa. No quería tomar esa porque siempre tomando esa, entonces en todas me van a tomar y igual a x y después resulta que y igual a x no sirve, pero bueno, para esta sí toca y igual a x. Bueno, pero es que esa es la que uno siempre usa, o sea, uno siempre va a probar y igual a x, sea como sea. Entonces pues probémoslo. Entonces eso va a quedar, o sea, recordando que y igual a x, límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De x al cuadrado por y. ¿Quién es y? Y es x, y es x. ¿Sí? Y es x. Sobre, esto va a quedar x a la 4 más x a la 2. X al cuadrado. Entonces, ¿esto qué es igual? Pues esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 sobre x a la 4 más x al cuadrado, ¿cierto? Y eso que está aquí, bueno, yo puedo factorizar un x al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a quedar límite cuando x tiende a
límite cuando x tiende a 0, no me va a servir esta, sí, tiene que servirme x al cuadrado sobre, sí, aquí ya sirve, x al cuadrado por x al cuadrado más 1, ¿sí o no? Por x, ¿sí o no? Simplemente factoricé. Cuénteme. Cuénteme. Alguien me iba a preguntar algo, ¿no? Bueno. Y este es igual al límite cuando x tiende a 0 ¿de qué? De x sobre x cuadrado más 1. ¿Y cuánto da ese límite que está ahí? ¿Cuánto da ese límite? 0 sobre 1. ¿Y eso cuánto es? Pues nos vamos, el criterio del polinomio sigue funcionando lo mismo, o sea, en una sola variable es la misma historia. Entonces estamos en un caso donde el denominador es distinto de 0, ¿cierto? O sea, en este caso el denominador es distinto de 0, ¿sí? Entonces, pues ese límite ahí tal cual como está, pues me da 0. No sé si sea claro eso. Me repite de nuevo que no le escuché bien, por favor. Mire, o sea, cuando usted tiene eso que está aquí, usted factoriza el x al cuadrado, ¿cierto? O sea, lo factoriza acá. Y cuando llega usted y lo factoriza, resulta que en el criterio del polinomio ese que vimos arriba, dijimos que si el denominador era distinto de 0, lo único que se hacía era reemplazar. En una variable es lo mismo. Entonces, si usted tiene aquí en el denominador, si en el denominador del límite resulta que eso me da distinto de 0, pues eso implica que es simplemente reemplazar y pues lo que le dé el reemplazo. Como esto está dividido entre 1. En el primer caso, ¿cierto? ¿Cómo? Con el primer caso, con la primera fórmula, con el diferente de 0, ¿cierto? Sí, el denominador distinto de 0. Entonces, pues si pasa eso, pues eso quiere decir que el límite da 0, ¿cierto? ¿Me entienden eso o no? Sí, porque o sea que ahí el límite sí existe. No. O pues no sería 0. No, el límite no existe. No existe porque tiene que dar diferente de 0 para que pueda existir. No, el límite puede dar 0. Aquí en el caso ese que hicimos del paraboloide, el límite daba 0. Pero el detalle está en la forma en cómo nos acercamos a 0. Resulta que, como les dije, solo estábamos tomando una trayectoria. ¿Cuál trayectoria? Y igual a x. Pero nosotros debemos tomar todas las infinitas trayectorias que pasan por el punto. Y entonces, pues tomando una muy en especial, ¿cómo uno sabe qué trayectoria debe tomar? Eso es una buena pregunta. La verdad, la respuesta es intentando. Y si ya usted prueba 4 o 5 trayectorias y resulta que ninguna le sirvió, pues entonces, o sea, que todas le dan límite, pues entonces sí ya usted empieza a sospechar que el límite existe y se va por polares o por otro lado para demostrarlo. Pero mientras tanto, entonces, ¿qué pasa si tomamos esta linda y bella trayectoria y igual a x al cuadrado? Vamos a tomar ahora la trayectoria y igual a x al cuadrado. ¿Listo? Vamos a tomar esta trayectoria. ¿Eso qué significa? Que donde está y voy a poner x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué implica? Esto va a implicar lo siguiente. Va a implicar que el límite cuando xy tienda a 0, 0, ¿de quién? De x al cuadrado por donde está y pongo x al cuadrado. Entonces va a ser x al cuadrado por x al cuadrado sobre x a la 4 más
x al cuadrado, ¿cierto? ¿Me entienden esto que hice aquí o no? Donde había y puse x al cuadrado. Se reemplazó. Eso es lo que uno hace con las trayectorias. Entonces, en realidad aquí sería el límite cuando x tiende a 0. Entonces, teniendo en cuenta que y es igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa con este límite? Pues bueno, este límite se puede escribir de esta manera. Usted factorice, ¿no? Entonces aquí le queda x a la 4 y aquí abajo le queda 2x a la 4. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, y esto es lo mismo que 1/2 por el límite de cuando x tiende a 0 de x a la 4 sobre x a la 4. ¿Y cuánto me da este límite? Este límite es de una variable. ¿Cuánto da? Un medio límite cuando x tiende a 0 de 1. ¿Y cuánto es el límite de un número? El número. Mismo. Entonces esto me da un medio. ¿Qué nos dimos cuenta? ¿Qué nos acabamos de dar cuenta ahí? Si no nos tenemos que basar solo en una opción de trayectoria. ¿Cómo? Que no nos tenemos que centrar en solo una opción de trayectoria. Exactamente, o sea, usted tiene que probar todas las trayectorias que se imaginen. ¿Sí? Pero tampoco pierda tanto tiempo probando trayectorias. Sí, o sea, si llega que usted ve que por 2, 3 trayectorias le está dando lo mismo, pues entonces esto, o sea, de pronto es que el límite existe. Entonces usted se va ahorita por coordenadas polares, ahorita vamos a ver algo de coordenadas polares, y para trabajar esos límites. ¿Listo? Pero entonces miren qué pasa con este. Con este límite lo que está ocurriendo es que acá me da un medio y aquí me dio 0. O sea que por dos caminos me está dando un distinto valor. Eso implica que el límite no existe. El límite no existe, pues da distinto valor por dos trayectorias distintas. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? O sea, usted toma dos trayectorias. Si por una trayectoria le da un valor y por la otra trayectoria el límite le da otro valor, eso significa que el límite no existe. ¿Listo? ¿Sí o no? O sea, usted prueba dos trayectorias. Si por una trayectoria le da un valor y por otra le da otro, límite no existe. Así es fácil. Bien. Vamos a recordar. Profe, para, digamos, tomar otra trayectoria la que nosotros queramos, o tiene que ser necesariamente con esa. No, o sea, usted lo único que tiene, la que usted quiera siempre que pase por el punto que usted está evaluando. O sea, aquí estamos evaluando en 0, 0. ¿Sí? Entonces, cualquier función que pase por 0, 0 le sirve. O sea, usted puede tomar, por ejemplo, x igual a 0, y igual a 0, y igual a x al cubo. De pronto puede que le sea más fácil tomar x igual a y al cubo. ¿Sí? Si pasan por 0, 0, ¿no? Si, por ejemplo, pasaran por el punto 1, 2. ¿Sí? Si, por ejemplo, pasaran por el punto 1, 2. Entonces, bueno, entonces ya a usted le toca buscar funciones que pasen por ese punto. Entonces, ¿qué funciones pasan por ese punto? Entonces usted construye la recta que pasa por el origen, por ejemplo, y que pase por ese punto. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si pasan por 1, 2, ¿sí? Entonces le piden el límite en 1, 2. Cuando tienda a 1, 2, entonces ya le tocaría tomar y igual a x más x menos 2, ¿no? O x menos 1.
Bueno, una recta que pase por ese punto, ¿sí? O sea, a usted le toca tomar funciones que pasen por el punto que le digan. Entonces usted puede tomar todas estas, por ejemplo, como la mayoría van a ser por 0, 0, pues entonces usted puede tomar funciones que pasen por ahí, pero el punto tiene que estar en la trayectoria que usted tome. Si no, está mal. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Profe, pero cuando la función no pasa por ceros, ¿no es más probable que no nos toque utilizar ese método de trayectorias? No, porque usted puede tener un límite que tienda a 1, 2 y usando trayectoria lo descarta. Es que no sé si tengo un ejemplo aquí. Estoy buscando un ejemplo donde no pase por 0, 0. Es que la mayoría de límites son todos por 0, 0. Yo no sé, a mí en los ejercicios que envié no habían límites, ¿cierto? Entonces toca buscar. Va a buscar límites que no pasen por 0, 0. Pero es que aquí la mayoría que tengo todos son por 0, 0. Va a buscar. Y les envío uno que sea por 0, 0 y que salga por trayectorias. Y que no pase por 0, 0. ¿Listo? Bueno, coordenadas polares. Entonces, recordar coordenadas polares. ¿Cómo son las coordenadas polares? Bonitas. Pero ¿cómo son las coordenadas polares? ¿Sí se acuerdan o no? No mucho, la verdad, pues. Uy, no. X es igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta, y R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Sí, bueno, y teta es arco tangente de Y sobre X. Son cosas que no se pueden olvidar, o sea, uno no puede pasar por los cursos, ya sea de cálculo, de álgebra, lo que sea, y sin... Sí, o sea, uno ve un curso, o sea, si un curso que es requisito de otro, o sea, si por ejemplo, si usted le dijeron que tenía que ver cálculo integral para poder ver multivariables, porque usted tiene que saber las cosas que aprendió en integral para ver multi. Bueno, en fin. Uy, hoy estoy en modo viejita regañona y no me gusta. Ay, en fin. Bueno, teta, ¿no? Entonces, esto es teta. Entonces, si yo tengo aquí el punto X, Y, yo puedo representar al punto X, Y, lo puedo representar de esta manera, ¿no? Entonces, pues tomando este el origen y tomando este como el eje polar, ¿no? Bueno, el eje positivo del R. Entonces, este es el eje positivo del R. Y pues entonces yo me muevo en el ¿qué? Yo me muevo en el plano de acuerdo al ángulo teta. Entonces, pues de acuerdo a cómo se abre ese ángulo teta, pues entonces yo defino cómo queda la función. Y pues por trigonometría básica, uno sabe que esto que está aquí, esto es Y y esto es X. Entonces, uno este Y lo puede escribir como R seno de teta. ¿Por qué R seno de teta? Pues porque es el opuesto. Sí, el opuesto al ángulo, ¿no? Acuérdense que seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Y pues X es R coseno de teta. Sí, entonces pues usted ¿de dónde saca que Y es esto? Pues porque seno de teta resulta siendo Y sobre R. ¿Listo? Bueno, en fin. Entonces, pues hacer este cambio se llama el cambio a coordenadas polares. Y el cambio a coordenadas polares pues nos va a servir para calcular límites. ¿Por qué? Porque ya se nos van a volver límites de una variable. Eso se nos van a volver límites de una variable y pues trabajar los límites de una variable pues es más sencillo. ¿Listo? Ejemplo.
ejemplo, límite cuando xy tiende a 0, 0 de tangente de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Graficar? ¿Cómo? ¿Graficar? No, reemplace. O sea, lo primero que usted hace es reemplace. De cero. Y cuando usted reemplaza, pues eso le da 0 sobre 0, ¿sí o no? Entonces, bueno, no podemos concluir nada. Porque no se, o sea, eso da un 0 sobre 0, entonces pues hay que ver, no se sabe si el límite existe o no existe. Usted podría usar trayectorias. Podría usar trayectorias. Pero, bueno, y le dejo la tarea, tarea, evalúe trayectorias ahí. Cuando usted empieza a evaluar trayectorias ahí, le va a quedar un límite, se le va a volver un límite cada vez más feo. Porque si por ejemplo usted dice que y es igual a x, entonces eso le va a quedar límite cuando, o sea, eso le va a quedar tangente de 2x al cuadrado, abajo le queda 2x al cuadrado, eso le quedaría un medio de tangente de x al cuadrado sobre x al cuadrado, y pues bueno, ahí lo podría sacar, ¿no? Pero entonces estaría solo evaluando una trayectoria. Si usted pone y igual a mx, o sea, una recta que pasa por el origen pero tiene una pendiente m, le va a pasar lo mismo. Entonces le va a quedar eso sobre m, entonces esa m le sale constante y pues quedan las mismas. Sí, o sea, usted puede evaluar muchas trayectorias ahí y cuando las evalúe pues va a terminar dándose cuenta que le da lo mismo. Pero si usted se pone a evaluar todas esas trayectorias, que evalúe todas esas trayectorias, no implica que el límite exista. Sí, o sea, porque para eso habría que demostrar que verdaderamente existe. ¿Cómo uno hace eso? Pues puede usar coordenadas polares. Y mire qué pasa cuando uno usa coordenadas polares. Voy a decir que x es r coseno de teta. Y que y es r seno de teta. ¿Listo? Y voy a reemplazarlo acá. Y voy a reemplazarlo ahí en el límite. Entonces, cuando yo hago el reemplazo por coordenadas polares, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que, pues donde está el límite se me va a convertir en solamente una variable de r. Sí, o sea, solo me interesa el límite cuando r tiende a 0. El teta no me interesa porque me estoy acercando al origen y entonces pues el teta es 0. ¿Sí me entienden? Bueno, esto es una cosa técnica, ¿sí? Pero solo se va a volver el límite cuando r tiende a 0. Y entonces pues yo... ¿No pensás que con las coordenadas polares teta siempre lo vamos a tomar como 0, no como una variable? Teta no se va a tomar como una variable, se va a tomar como constante. Ah, listo. ¿Por qué? Hay un teorema que describe eso, por ahí lo tengo. Si alguien tiene la duda de que por qué teta no se toma, pues me comenta y pues por ahí está el teorema. Sí, es un teorema técnico, sí, es un tecnicismo, pero sirve. Sí, o sea, mejor dicho, el teta influye pero no influye. Sí, es como un agente pasivo ahí, entonces no, o sea, no tiene relevancia para calcular el límite. Bueno, en las funciones que estamos tomando, ¿no? O sea, en las funciones los límites que vamos a calcular. Obviamente van a haber límites donde el teta sí tiene que ver y puede dañar el valor del límite. Pero en los ejercicios que vamos a hacer, no. Entonces no se preocupen por el teta. ¿Listo? Pues al fin y al cabo, pues esto es un repaso de límites.
Entonces, ¿eso qué le va a quedar? Donde está x, pues pongo x al cuadrado. Pues cuando pongo x al cuadrado, pues eso va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Ojo, que el teta sea un agente pasivo no implica que no tenga que ponerlo. O sea, si yo voy a reemplazar x y y por coordenadas polares, pues donde está x y y, pues toca poner el valor del teta. ¿Listo? Bueno, y acá entonces reemplazo, entonces eso va a ser r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Listo? ¿Esto a qué es igual? ¿Eso a qué es igual? Eso que está ahí, ¿cómo lo puedo reducir más? Profe, no podría decir que tangente igual a seno sobre coseno para... Sí lo vamos a hacer, pero... Ya lo encontré, mire. Bueno, ya ahorita le muestro el tecnicismo, sí, ya lo encontré aquí. Sí lo vamos a hacer ahorita. Pero mira esto que está aquí. ¿Qué pasa si yo hago esto? Bueno, antes de hacer eso de seno sobre coseno, vea, miren lo que voy a hacer. Para que no digan que hago cosas de la nada y que me invento cosas, vea, pille. Aquí le queda r cuadrado por esto y aquí saco el factor común. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Profe, ¿Qué? lo cuadrado sería 1, ¿no? Eso es 1, exactamente. Lo puedo cancelar. Entonces eso va a ser límite cuando r tiende a 0 de tangente de r cuadrado sobre r cuadrado. ¿Listo? ¿Y este límite cuánto da? ¿Existe o no existe? No existe porque está dividiendo por 0. ¿Seguro? ¿Se juega el curso con lo que acaba de decir? No, tampoco. Se puede simplificar más. ¿Cómo? Quedaría solo tangente, ¿no, profe? Bueno, entonces pues listo, está bien. Vamos a hacer u igual a r al cuadrado. Entonces, si u es igual a r al cuadrado, ¿a dónde tiende u? A 0. Porque si r cuadrado se va para 0, pues u también se va para 0, ¿sí o no? Y entonces, pues este límite que está aquí me va a quedar como el límite cuando u tiende a 0 de tangente de u sobre u. ¿Sí o no? Bueno, usted dirá, ¿y para qué hizo eso? Póngale cuidado. ¿Sí me entienden o no? Yo no sé, yo siento que hoy, o sea, están demasiado perdidos, pero demasiado. O sea, y acuérdese que 1 hora de clase son 2 horas de estudio suyas. Entonces, o sea, ya esta semana usted debió dedicarle 8 horas a cálculo. Y ahí está el detalle de que aquí se ponen de que, que esto es un semestre virtual y entonces voy a matricular 10 materias y matriculo las 10 materias, no rindo en 5 y pierdo las otras 5. Entonces, pues sí, o sea, hay que y además estas cosas son cosas que ya se saben, ¿no? Bueno, en fin. No sé por qué hoy estoy como tía Estoy intentando regañona. recordar.
Se me Profe, si hay desespero yo homógenos, mismo. tangente de U sobre U. O sea, eso lo entienden. Ujú. ¿Seguro? Sí, eso es una sustitución. Sí, simple y ya. ¿Listo? Pero ahora mire que voy a seguir el consejo por allá que dijeron, profesor, ¿y por qué no vuelves un seno sobre coseno? Pues listo, volvámoslo un seno sobre coseno. Entonces esto, escribiéndolo como seno sobre coseno, le va a quedar límite cuando u tiende a 0, ¿de qué? De seno de u sobre coseno de u sobre u. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y esto, yo lo puedo escribir. Seno Voy a de U hacer por U. también eso sí sirve, entonces va a quedar límite de cuando u tiende a 0 Sobre coseno. de seno de u sobre u coseno de u. ¿Sí? ¿Y este límite cuánto da? Bueno, de pronto voy a separárselo un poquito más. ¿Qué pasa con ese? La parte de coseno da 1 sobre 1. ¿Y la parte del seno cuánto da? 0. 1. ¿Ve por qué les dije que y una costumbre que sería bueno que tomaran es que no lleguen sin estudiar a clase. O sea, si la clase de hoy es de límites, pues entonces usted acuérdese de los límites que ya vio. Y este límite especial usted ya lo vio. ¿Cuándo? Pues en cálculo diferencial, por allá usted ya vio ese límite. ¿Dónde está? Está aquí. No importa el libro porque todos lo hacen, vea. Sección 1.4. Límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es igual a 1. ¿Listo? ¿Dónde se dice que ese límite da 1? Pues bueno, haciendo la demostración, aquí la demuestran. O sea, aquí hacen toda la cuenta para demostrar que el límite de seno de t sobre t es 1. Mírenlo, aquí está. Ahora se va... En fin, entonces esto, o sea, el límite siempre le va a hacer esto. O sea, en realidad uno hace esta demostración acá. Pero entonces, estos límites a usted no se le pueden olvidar, al menos mientras usted estudie cálculo. Seno de t sobre t igual a 1 y el límite de 1 menos coseno de t sobre t igual a 0. Esos dos límites no se le pueden olvidar. ¿Listo? Eso quiere decir que este límite que está aquí existe y que este límite que está aquí existe. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que pues este límite que está aquí da 1 por 1, o sea 1. ¿Listo? Ahora viene la pregunta, viene una pregunta. Bueno, una pregunta que yo me haría. ¿Ya con eso garantizo que el límite existe? Sí, ya con eso usted garantiza que el límite existe. Ya no se preocupe. ¿Listo? ¿Más o menos claro o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Bueno, quiero terminar. Me demoré mucho, pero bueno. La idea de continuidad, quiero decir lo siguiente. La idea de continuidad es esta misma que está aquí.
Sí, o sea, por si no nos alcanza el tiempo para hacer algo de continuidad, la idea de continuidad es esta. De pronto la otra clase pues hago el repaso y pequeñito. Debe cumplir estas tres condiciones, o sea, f del punto debe existir, el límite debe existir y pues evaluar el límite debe ser igual a la función, el límite en el punto debe ser igual a la función en el punto. Esto es para 1, 2, 3, 5, 20, 200, 500 variables. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, pues cuando le digan por allá un ejercicio, evalúe la continuidad, pues entonces usted debe evaluar estas tres condiciones, que las tres se cumplan. ¿Listo? Por si no alcanzo a dar continuidad hoy. Y van a hacer los problemas y pues no pueden. Y quiero finalizar con otro. O sea, este límite ya existe. ¿Listo? Quería... Yo no sé por qué no me rindió la clase y si empezamos a la misma hora. Bueno, porque empezamos a la misma hora. Bueno, quiero dar otra técnica más. Otra técnica más. Para digamos, dar como el repertorio de todas las técnicas. Entonces, ejemplo. Usted puede tener, o sea, mire que en este caso de acá, pues yo pude garantizar, bueno, porque ya sabíamos que uno tiene el límite de un producto, pues es el producto de límites, ¿sí? En una variable uno ve eso. Pero resulta que aquí yo podía garantizar, este límite existe y este límite existe. O sea, entonces como los dos límites existen, pues el producto de límites también existe. Pero ¿qué pasa? Resulta que usted no siempre puede separar eso como un producto así como así. ¿Por qué? Porque puede que alguno de los límites que usted va a hacer el producto no exista. ¿Sí? Entonces, pues ahí no se puede ir por la técnica así de separar esos productos. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer lo siguiente. Resulta que veamos por ejemplo este límite. Límite cuando xy, y sigo con el 0, 0. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de x a la 4 más y a la 4 por seno de 1 sobre xy. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese límite? A ver, piensen ahí, ¿qué pasa con ese límite? ¿Qué le ven de raro? ¿Qué le ven de raro a ese límite? Vea, voy a enviarles ahí al grupo. Ustedes son Cano. Antes de que se me olvide, ahí en el grupo les envío. Esas son las condiciones para que uno pueda hacer reemplazo por coordenadas polares. Sí, lo tenía por ahí guardado. Entonces, pues, ahí para que lo estudien después. ¿Listo? O sea, para que vean que si uno cambia coordenadas polares, pues entonces ya puede garantizar que el límite existe. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué pasa con este límite? Para aquí lo que hicimos acá fue dividir esto. O sea, este producto que teníamos acá, este producto lo dividimos como un producto de límites. ¿Y por qué lo podíamos hacer? Pues porque los dos límites existían. Uno puede llegar a estar tentado a hacer lo mismo aquí. O sea, usted puede llegar y decir límite cuando xy, o sea, estar tentado a decir esto. X a la 4 más y a la 4. Esto que multiplica el límite cuando xy tiende a 0, 0 de seno de 1 sobre xy. O sea, uno puede estar tentado a decir esto. Pero estar tentado a decir esto está mal.
¿Por qué? Porque usted necesita primero garantizar que este límite exista y que este límite exista. ¿Y qué pasa con este límite que está aquí a la derecha? Con este límite que está aquí a la derecha, ocurre que cuando usted evalúe, esto se le va a indeterminar. O sea, el argumento que está aquí en el seno, o sea, donde usted va a evaluar el seno, se indetermina. O sea, donde usted evalúa el seno se indetermina. Entonces este límite no existe. Suelto, así tal como usted lo ve, ese límite no existe. Entonces usted no siempre puede aplicar esto de que voy a separar la multiplicación de los límites como va en la multiplicación de un límite, entonces lo separa como la multiplicación. No, eso no lo puede hacer siempre. Tiene que garantizar que el límite exista. Pero entonces, profesor, ¿para qué nos muestra esto? Pues para lo siguiente. Resulta que nosotros sí podemos calcular este límite. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer teniendo en cuenta quién es la función. Resulta que yo tengo aquí la función seno. Como tengo la función seno, resulta que yo seno sí lo puedo dividir. Yo seno lo puedo acotar. ¿Qué significa acotar? Que a seno lo puedo poner siempre entre menos 1 y 1. Independiente de cuántas variables tenga. ¿Sí? En dos variables, o sea, si yo la tengo una función de dos variables, yo a seno siempre la voy a poder escribir de la siguiente manera. O sea, yo tengo seno y voy a pintar la función esa, seno de 1 dividido entre x por y. Miren, esa es la función. Bonita, ¿no? Esa función ahí tan extraña que usted está viendo en este momento. Esta función, así tan rara como usted la ve, llena de picos, esta función siempre está entre menos 1 y 1. O sea, si yo pongo z igual a 1 y yo pongo z igual a menos 1, voy a cambiarle el color porque ahí con el mismo color se confunde. Entonces voy a poner esto en rojo para que... terminé fue borrándolo. Voy a poner eso en rojo, entonces voy a buscar por aquí color, voy a poner ese en rojo, así un rojo intenso. Y voy a poner por aquí el otro z igual a 1. Voy a poner también en rojo para que se vea. Entonces pongo aquí en rojo también. Bueno, ese que hay todo pálido, pero y lo ponemos así oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa? Vea que la función nunca pasa eso, nunca pasa el valor. ¿Sí? O sea, aquí esto que aparece es que lo toca. Sí, llega un momento donde lo toca, pero no lo sobrepasa. O sea, vea que la función, vea, por encima, por debajo y por encima, o sea, por encima tiene como lo toca, ¿sí? O sea, en estos puntos lo está tocando, pero nunca pasa de 1 y menos 1. ¿Sí me entiende? O sea que yo esa función ahí tan rara como usted la está viendo, esa función la puedo acotar. ¿Sí? Entonces, no puedo hacer esta, o sea, dividir esto como un producto, no lo puedo hacer, pero sí puedo como una especie de ensanduchar, ¿sí? En realidad, pues, el término es muy feo, pero sí puedo hacer una compresión de la función entre menos 1 y 1. ¿Listo? ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea o no? Sí. Profe, qué pena, o sea que independientemente sea el ángulo que tengamos dentro de la función seno, ¿siempre va a estar el límite entre menos 1 y 1? Siempre. O sea, ¿la función seno no sobrepasa ese límite? Siempre va a estar entre menos 1 y 1, porque es la definición de seno. Sí, en la definición de seno la función siempre está entre menos 1 y 1. El rango de la función es menos 1 y 1. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿y eso qué implica? Pues bueno, yo ya sé que esto ocurre.
yo ya sé que esto ocurre. Y entonces pues ahí nos volvemos a cálculo de una variable, y acuérdense que en cálculo de una variable nosotros usábamos algo que se llama teorema del emparedado. Sí, no sé si lo recuerdan, o el sándwich, o compresión. ¿Sí? Entonces haga de cuenta que usted aquí tiene pues lo que le quiere echar al sándwich, porque pues hay gente fit, ¿no? Entonces pues, bueno, gente que dice que es fit, pues, entonces dice, ay no, aquí voy a echarle lechuga y voy a echarle solo tomate y ya, porque entonces, ay no, si no se me suben las calorías, entonces bueno, está bien. Échele lo que quiera echarle allá adentro, ¿sí? Y pues el -1 y el 1 es el pan, ¿sí? Entonces, haga de cuenta, lo mismo pasa aquí, o sea, el seno va a ser lo que usted le va a echar por dentro, y pues el -1 y el 1 es el pan, ¿listo? Y entonces, pero resulta que el teorema del emparedado funciona con los límites. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Si yo puedo ensanduchar, perdónenme la palabra, si yo puedo ensanduchar la función, entonces los límites, el límite hacia donde tiendan los panes, tiende lo que está por dentro. Haga de cuenta lo siguiente, o sea, usted digamos, usted compresiona la hamburguesa, o sea, usted compresiona el pan para que lo que está dentro no se le salga, ¿sí? Eso hacen los límites, o sea, el límite, si por el un lado usted presiona y por el otro lado usted presiona hacia el mismo punto, pues lo que está por dentro pues también se debe ir a ese mismo punto. No sé si me entienden la comparación. ¿Sí o no? Sí, o sea, todo va hacia el mismo punto por los dos lados que presionen. Eso. Entonces, pues eso implica que si yo esto que está aquí voy a multiplicar al lado y lado por x a la 4 más y a la 4 menor o igual, menos esto, menor o igual que x a la 4 más y a la 4 por seno de 1 sobre xy menor o igual que x a la 4 más y a la 4, pues hacia donde yo tire esto y tire esto, pues se va a ir lo de la mitad. ¿Sí me entienden? Sí. Pues entonces pues vamos a presionar eso, entonces pues va a ser límite cuando xy tiende a 0, 0 de x a la 4 más y a la 4 negativo, ¿no? Va a ser menor o igual que el límite cuando xy tienda a 0, 0 de x a la 4 más y a la 4 que multiplica al seno de 1 sobre xy, y eso va a ser menor o igual que el límite cuando xy tienda a 0, 0 de x a la 4 más y a la 4, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa con este límite que está aquí a la izquierda? ¿Cuánto da este límite? Ese límite es de los primeros que vimos. O sea que ¿para dónde va? O sea que ¿para dónde va? Problemas con el internet hoy. O sea que ¿para dónde va este límite que está a la izquierda? ¿Para dónde va qué, profe? Hasta dice. El límite que está a la izquierda. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da? Pues esto es un polinomio, entonces ¿qué hacemos con los polinomios? Uy, no, he perdido hora y 50 de clase. ¿Cuánto da este aquí? Reemplazar. Por reemplazar, ¿y cuánto da?
¿Cuánto da? No, Da 0, ¿no? 0, sí. Por eso. ¿Y cuánto da a la derecha? Pues 0, ¿no? Entonces aquí Igual da lo mismo. 0 y aquí da 0, o sea que 0 es menor o igual que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x a la 4 más y a la 4 por seno de 1 sobre xy, y eso va a ser menor o igual que 0. O sea que eso implica que por el teorema del emparedado, del sándwich, como usted lo quiera llamar, pues si usted está presionando el pan de abajo y eso se va para 0, y usted presiona el pan de arriba y eso se va para 0, ¿para dónde se tiene que ir el relleno? Para 0. Pues para 0, o sea que este límite que está aquí es igual a 0. De x a la 4 más y a la 4 de seno de 1 sobre xy, esto se da para 0. ¿Listo? ¿Me entendieron la idea o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo yo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo hacer esto del sándwich? Cuando yo esté seguro que una de las funciones que está multiplicando la puedo acotar, o sea que estoy hablando de un coseno, o sea que porque yo coseno sí lo puedo meter entre menos 1 y 1. Estoy hablando de un seno, ¿sí? Y pues pocas funciones más, ¿no? Porque cuál otra la puedo ensanduchar así. Muy pocas, ¿sí? Entonces, pues cuando yo pueda hacer este tipo de cosas, o sea que pueda poner la función que está aquí adentro, la pueda poner entre menos 1 y 1, pues entonces ahí puedo usar esto del teorema del sándwich. ¿Listo? Pero periódica, ¿se puede o no? Sí, o sea, cualquier funciones periódica. periódicas se podrían ensanduchar. Claro, sí, cualquier periódica. Porque, o sea, usted la está controlando, ¿no? Como es periódica, pues siempre tiene que dar el mismo valor. Entonces, por ejemplo, no sé, una función periódica que no sea seno y coseno. Bueno, sí, pero me entiende la idea, o sea, que yo la pueda meter dentro de un, o sea, como hicimos aquí, ¿sí ven? O sea, como hicimos aquí, que yo esta función, toda esa función así toda rara como la ve, yo la pude meter dentro de este plano rojo, dentro de los planos rojos. Sí, o sea, que yo pueda hacer eso en varias variables, ¿no? ¿Listo? Sí. Bueno. Preguntas, quejas, dudas. Aquí ya están, digamos, las tres técnicas así más grandes que vamos a ver sobre límites, ¿no? Entonces, bueno, 4. La primera es la de los polinomios, ¿no? Entonces, voy a hacer ahí como el recuento de qué hicimos hoy. Me faltó la continuidad, claro. La continuidad, ¿no? Entonces, ojo, la continuidad, pues, lo de que f del punto exista, pues eso es fácil de ver o no ver. Pero entonces ya con las técnicas que vimos de límites, yo creo que es suficiente para que se puedan enfrentar a los problemas de continuidad. Entonces, si a usted le dicen, por ejemplo, evalúe la continuidad de esta función, logaritmo natural, no sé, por ejemplo, que le pidan, evalúe la continuidad del logaritmo natural de raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Si usted le piden evalúe la continuidad de esta función, por ejemplo, pues entonces lo que usted tiene que mirar es, primero que todo, pues tiene que mirar el dominio. ¿Sí? Mira el dominio de la función. Y luego en el dominio de la función, pues mira si hay un punto por ahí rebelde. Sí, un punto donde el límite no exista. ¿Eso cómo usted lo mira? Pues mira donde esto se indetermine, ¿no? Entonces, pues resulta que el logaritmo, pues usted necesita que raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, eso sea mayor estricto que 0. O sea que usted necesita que x cuadrado más y cuadrado sea mayor que 0.
sea que, por ejemplo, usted puede sacar el punto 0, 0. Y si usted saca el punto 0, 0, resulta que si usted saca el punto 0, 0, pues ya cualquier punto que no sea 0, 0, esta función va a ser continua. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto donde usted evaluar el límite alrededor de ese punto y no le dé que la función sea continua, ¿sí? Si quiere la podemos graficar para que lo vea. Entonces aquí podemos poner logaritmo natural de la raíz. Puede que salga rara. Mire, si ve, vea. Bueno, voy a quitar los planos. O sea, vea. Vea que cuando yo me acerque a 0, 0, ahí la función no va a existir. O sea, ahí siempre va a existir como un desagüe, ¿sí? Véalo así, como un desagüe. Sí, o sea, esa función. Pero mire que en el resto de puntos la función es continua. O sea, usted no va a tener problema en ningún otro punto que no sea 0, 0. Entonces, cuando usted le pidan evaluar la continuidad de una función, pues entonces usted se va a mirar primero donde f de z no existe. F de c no existe, perdón. Le pueden decir, reescriba la función de tal manera que sea continua. Entonces, pues ahí usted llega y dice, bueno, f de c debe existir. Pero entonces ahí sí ya usted empieza a mirar qué pasa con los límites, ¿no? Entonces dice, el límite tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y luego dice que el límite debe ser igual al valor de la función en el punto. ¿Listo? Esa es la idea para trabajar esto de la continuidad. Luego mirar lo de los polinomios, ¿no? Entonces, lo primero que uno siempre va a hacer es evaluar. O sea, usted evalúa en el punto que le dicen. Si cuando usted evalúa en el punto que le dicen no aparece ninguna indeterminación, que fue lo que pasó por acá, o sea, digamos, el numerador le sale un número y el denominador le sale 0, pues entonces ya sabe que eso no existe. Pero si ya le sale una indeterminación, entonces le sale un 0 sobre 0, pues entonces ahí sí ya se va a las técnicas. ¿Qué técnicas tiene disponibles? Las trayectorias. No siempre y igual a x sirve. Por aquí vimos que y igual a x no servía para nada. O bueno, sí servía para demostrar que en el uno daba y en el otro no daba. ¿Listo? Tiene las coordenadas polares. Ya en el WhatsApp les envié las condiciones para que coordenadas polares sirvan. Y por último, pues va a tener el teorema de compresión. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos hoy. Por favor, estudie. Para la próxima semana es el quiz. ¿Qué va a entrar? Pues todavía no hemos decidido qué va a entrar en el quiz. Hoy nos vamos a reunir con los profesores, o bueno, vamos a hacer la consulta con los profesores de qué vamos a incluir, pero lo más seguro es que entre límites y dominios o sea, lo que vimos estas 3 clases, ¿sí? O sea, dominios, gráficas y límites. Hay que estudiar esos 3 temas, bien, estudiarlos bien estudiados. La próxima semana son derivadas parciales. Entonces, para poder estudiar derivadas parciales hay que saber derivar. Entonces, si usted no se acuerda de cómo se deriva, vaya, acuérdese cómo se deriva. ¿Listo? Trate de llegar leído a clase. Y ya no cantalenteo más. ¿Alguna pregunta adicional?